y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. En primer término, el doctor Freddy Hernández, investigador oceanográfico del INOCAR, lo hemos invitado para conocer qué está pasando con las proyecciones del fenómeno del Niño. Hemos leído a expertos que advierten que el fenómeno podría llegar antes de lo previsto, que sería mucho más fuerte también de acuerdo a las previsiones, y que en Ecuador se esperan lluvias intensas. ¿Cómo ve este panorama, doctor Freddy Hernández? Muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludo a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando. Las proyecciones del fenómeno del Niño son evidentes. Está marcado que va a tener un inicio al final del trimestre, mayo, junio, julio. Como usted menciona, podría adelantarse este inicio, pero eso no significa de que tengamos una fecha exacta y que tengamos un día exacto, sino que los efectos como tal del evento del Niño podrían adelantarse. Posiblemente este cambio de clima en la costa del Ecuador, que se evidenció desde fines de abril, sean parte ya de el inicio del evento El Niño, ¿no? Y está pronosticado que se mantenga al menos hasta enero o febrero del siguiente año. Con respecto a los pronósticos de precipitación, hay diferentes tipos de pronósticos. Hay pronósticos desde escalas muy cortas de tiempo, para mañana, para una semana, para 15 días, y también hay pronósticos en muy largo tiempo. Entonces hay para 2, 3 meses, 6 meses. Mientras más grandes sean los pronósticos, más inciertos son. Entonces, el Ecuador, la costa del Ecuador le podría afectar un cambio en su régimen de precipitaciones, pero recordemos que ahora se terminó su temporada de lluvias. Su siguiente temporada de lluvias va a ser en diciembre. Entonces, hablar ahora de un pronóstico para a partir de diciembre hasta enero o febrero de las precipitaciones, hay que tomarlo con mucha cautela, ¿no? Lo que sí es evidente es que el periodo del Niño como tal está o va a llegar muy pronto. Lo que no se sabe, doctor Hernández, es el nivel de impacto, si va a ser mayor, igual, moderado. Eso es difícil establecer. Sí, el nivel de impacto que deja como tal el evento del Niño no solo depende del evento como tal, depende de la preparación que hayamos tenido, de la preparación en todos los diferentes niveles, ¿no? Desde nuestros hogares hasta niveles sectoriales, a nivel nacional. Puede ser que si tomamos las acciones del caso, las mismas lluvias que dejaron impactos en este año, en la próxima época de lluvia ya no impacten, ¿no? Y estamos hablando de la misma cantidad de lluvia. Pero eso ya depende del nivel de preparación que podamos tener. Y los impactos luego serán medibles por la cantidad de obras impactadas, de personas damnificadas y demás indicadores. ¿Qué hace prever que se pueda adelantar el fenómeno del Niño? Ahora, los pronósticos comenzaron a salir a partir de febrero o marzo, ¿no? Comenzó a pronosticarse de que la temperatura del superficial del mar va a estar sobre un cierto umbral, sobre sus valores esperados. Este pronóstico se ha ido actualizando y lo que hace, si por ejemplo en febrero se decía que a partir de mayo íbamos a tener ciertas condiciones, cuando se actualizan los modelos y lo hacen en abril o los primeros días de mayo, vemos de que ya el calentamiento o la temperatura superficial del mar se ha mantenido más tiempo, va a estar desde mucho más antes, y ahora sí podemos decir, ha habido como un inicio en el evento El Niño. O sea, los modelos ya lo reportan como tal. Decimos los que estudiamos el clima y la oceanografía, teníamos una ligera esperanza de que el clima comience a regularizarse, que ciertos factores, así como hay que incrementan la temperatura, hay otros factores que hacen que el océano pierda el calor. Entonces teníamos esperanza de que estos factores procedan naturalmente y en espacio y en tiempo, y se comience a neutralizar el evento del Niño, pero eso no ha pasado. Ahora, otro tema, veíamos imágenes de la NOAA ayer que resumen la fase cálida en el desarrollo en el Pacífico ecuatorial, y se señala ese informe que durante los últimos 90 días se ha pasado de amarillo a rojo el sobrecalentamiento del mar. ¿Es así?
Así es. Bueno, no solo que ha pasado de amarillo a rojo, recordemos que en enero estábamos en tonalidades azules y turquesas, que representa como una medición de menor temperatura. Y eso ha evolucionado desde condiciones azules turquesas, condiciones neutrales, y ahora estamos en una parte amarilla, roja, como usted lo ve en la pantalla que nos está compartiendo, ¿no? Las partes celestes están siendo disminuidas, el área celeste, y está siendo ocupada por una parte amarilla, roja, que representa un calentamiento en la temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial. En este sentido, el fenómeno del niño, significa que estaría evolucionando más rápido de lo esperado por las proyecciones que hay. Sí, está evolucionando más rápido de lo esperado, puede ser una frase correcta, también puede ser de que las condiciones que tuvimos en abril y los primeros días de mayo se están manteniendo, y hace que se evolucione este fenómeno del niño. Ahora, ¿cómo prepararse frente a este advenimiento del niño? No es nuevo para el Ecuador, pero sí es importante tomar las medidas preventivas del caso si se sabe que viene, lo que no se sabe, el impacto que tendrá. Sí, bueno, el evento del niño como tal es parte de una variabilidad climática natural. O sea, no solo deja impactos en los cambios de las precipitaciones, también deja impactos, por ejemplo, en la columna de agua. ¿Qué quiere decir? Que hay mayor calor en el mar, y esto hace que los organismos se redistribuyan. Entonces las personas, las entidades que están a cargo de, por ejemplo, salir a pescar, van a tener ciertos inconvenientes, porque no van a encontrar los organismos que ellos estaban esperando, porque estos migraron horizontalmente o migraron verticalmente. Entonces ellos van a tener que tomar una cierta medida, cambiar un arte de pesca, redistribuir sus esfuerzos para encontrar los organismos que les resulta de interés. Con respecto a la comunidad general, la comunidad, la de nuestro hogar, la de nuestras oficinas, hay ciertos detalles que deben tomar en cuenta. Entonces, si el niño cambia el clima, tendremos que prepararnos para ese nuevo clima. Por lo general, el clima en el niño está hacia mayores valores de la temperatura del aire. Entonces, tomar las precauciones para tener una mejor ventilación en nuestros hogares. Y a nivel sectorial, a nivel cantonal, a nivel nacional, existen ya planes de preparación, y las instituciones públicas los están sacando, los están poniendo en práctica, los están viendo, revisando con las experiencias pasadas, para ver qué de estos planes pueden aplicarse, mejorarse o mantenerse, ¿no? Entonces son diferentes sectores, ¿no? Las decisiones están desde nosotros como comunidad, el sector productivo y el sector ya del Estado como tal. Hay otro tema que leíamos, publicaciones como el Washington Post en Estados Unidos, que dan cuenta que el posible desarrollo de este evento climático en los próximos meses de este mismo año. Estados Unidos alertó sobre la posible llegada del niño, calificado como un super niño con impacto climático global. ¿Se puede dar cabida a este término super niño, o sea, un fenómeno del niño fuerte? Sí, los eventos del niño tienen categoría: débil, moderado, fuerte, extremadamente fuerte. Entonces, la categoría super niño sería como crear un nuevo umbral superior al extremadamente fuerte. Entonces, pareciera ser de que los que publican, los de Washington Post, que tienen sus bases en los artículos de la NOAA, están tomando los valores extremos de los pronósticos. Entonces hay extremos hacia la parte más alta y también hay extremos hacia la parte más baja. Entonces ahí ellos parecen que están tomando solo el extremo superior, y entonces se van a una nueva categoría y le ponen esa categoría de super el niño. Pero la salida de los modelos, lo que se evidencia y lo que vemos toda la comunidad científica que estamos atrás de esto, es que hay mucha dispersión en la salida de los modelos. O sea, no es que hay mucha certidumbre, es decir, definitivamente el niño que viene va a ser muy fuerte o extremadamente fuerte o una nueva categoría. Hay incertidumbre, quiere decir que hay mucha variación. El niño pronosticado puede estar en una categoría de moderado hasta
fuerte o extremadamente fuerte. Y ahí hay que tener cautela de cuál es el mensaje verdadero que queremos decir. Entonces, el comité FEN, el INOCAR es el presidente del comité FEN, ha dado ya su comunicado en base a un conjunto de criterios técnicos de los técnicos que conforman a este comité y lo ha catalogado como entre moderado y fuerte. Bien, ahora para estar claros con estas advertencias, estos informes, precisamente la NOAA, la Oficina Nacional de Administración Oceanográfica y Atmosférica de Estados Unidos, ya indicó que existe un 82% de probabilidad de que el Niño se desarrolle a mediados de este año. ¿Qué piensa usted? Los pronósticos que pone la NOAA ya son el resumen de un pronóstico físico o de un pronóstico estadístico, basado en lo que se va a ver en la temperatura del mar en la región ecuatorial. Esa probabilidad, ese número, 82% es un número muy alto, es cierto, o sea, no hay una probabilidad baja de que esto no ocurra, es una probabilidad alta de que el océano del Pacífico ecuatorial se mantenga con temperaturas superiores a sus valores normales desde, por ejemplo, mayo hasta febrero del siguiente año. Eso es lo que significa el 82%. Es poco probable de que la temperatura del mar vuelva a sus valores normales en este amplio periodo de mayo a enero o febrero del siguiente año. Hay otro tema, doctor Freddy Hernández, que da cuenta de que el hecho de que tengamos un fenómeno del Niño muy fuerte no significa necesariamente que vayamos a tener impactos catastróficos. No, definitivamente no. O sea, un impacto catastrófico, estamos hablando de, por ejemplo, las precipitaciones son el que más impactan. Mucha precipitación hace desborden los ríos, hace perder sectores productores el nivel de agricultura, hace perder carreteras, hace perder diques. Entonces, esos impactos catastróficos, ¿no? Entonces, pero como les mencioné, esto va a depender de la preparación que hayamos tenido, de las preparaciones que haya tenido cada sector productivo, de las preparaciones que haya tenido el Estado, ¿no? Entonces, y los impactos catastróficos van a depender de ese nivel de preparación que tengamos. Pero no pienso que es un momento de decir que los impactos que vaya a tener el Niño en el Ecuador vayan a ser catastróficos. Son, como todo el mundo, vamos a tener impactos. Y los impactos son no solo por precipitaciones y todo lo que nos puede dejar una precipitación. Los impactos también son hacia nosotros mismos. El simple hecho, entre comillas, de que haya una mayor temperatura del aire, ya nos pone en una situación incómoda y nos está impactando. Ahora, doctor Hernández, para ubicarnos en el tiempo, en diciembre las aguas normalmente aumentan la temperatura y por eso comienza el invierno, especialmente en el litoral ecuatoriano, a lo que podría sumarse el fenómeno del Niño, es decir, no necesariamente solo por el fenómeno del Niño. Claro, este evento del Niño que está pronosticado que continúe hasta el siguiente año, en el peor de los casos, o sea, hablo de la temperatura del mar, se va a juntar, se va a unir, se va a fusionar el calentamiento que ya viene todo arrastrando todo este año y el calentamiento estacional del siguiente año. Entonces tendríamos una nueva fuente de ingreso de energía que podría estar aportando hacia la atmósfera y desencadenar un cambio en el clima. Podría, o sea, el fenómeno del Niño está pronosticado que se mantenga, va a tener un cierto umbral, y el calentamiento natural y estacional se van a unir y podrían ocasionar más cambios en la época de lluvia. Más cambios en la época de lluvia, no necesariamente una regularización en todo el régimen de lluvia. Puede ser que sean localizados en ciertos sectores y en otros sectores no. Recordemos que el Niño como tal y su calentamiento en el mar lo que hace es redistribuir la energía y no la redistribuye de manera uniforme. Un sector la manda, un sector la envía para el norte de Perú, otro sector para la selva de Perú y otro sector para la costa del Ecuador. No es que nos afecta uniformemente a toda Sudamérica o a Ecuador y Perú. Ahora, estos impactos, a propósito de lo que usted señala, doctor Hernández, también suelen registrarse en países vecinos como Perú, como ha citado, pero también en Colombia. Sí,
Sí, el fenómeno del niño como tal, entonces es una fuente de energía y esa energía está como siendo absorbida en este sector. Y lo que hace eso es quitarle energía a Colombia. Entonces, energía, cuando hablo de energía de calor, estoy hablando. De quita esa energía de calor, entonces Colombia está falta de energía, entonces también va a tener cambios en sus regímenes climáticos. Uno podría ser cambios en los regímenes de precipitaciones. El niño afecta de diferentes maneras en diferentes lugares. A nosotros la historia nos cuenta del 87, 98, 82, 83, incremento en precipitaciones. A los países vecinos como Colombia hacia el norte les cuenta sequía y hacia Perú hacia el sur les cuenta problemas con los regímenes de precipitaciones. Claro, es decir, es un impacto diferente porque podría abrir la posibilidad, si en unos casos hay inundaciones, hay exceso de lluvias, en otros, como usted bien ha citado, doctor Hernández, hay escasez de lluvias, un déficit hídrico incluso pudiera llevar el otro contraste a incendios forestales. Definitivamente que sí, o sea, que el ambiente esté más seco que cuando haya cuando sea época de sequía y el ambiente esté más seco, podría desencadenar un evento de un incendio forestal, pero recordemos que el incendio forestal no solo depende del ambiente como tal, sino va a haber un factor ahí accidental o incidentalmente que va a provocar el inicio de este incendio y tiene la posibilidad de esparcirse con mayor velocidad, ya que el ambiente está muy seco. Pero eso ya depende aparte del clima, de otro factor, que es el inicio del incendio como tal. Ahora, si bien en este momento hay las previsiones frente al comportamiento especialmente del océano, se ha dicho hay que prepararnos cuando llegue el fenómeno del niño, si es que llega, en lugar de decir sea a mediados de año, sea agosto, septiembre, ¿no sería mejor prepararnos desde hoy para enfrentar el fenómeno? Así es, nosotros la comunidad científica, nosotros la comunidad en general, nosotros las autoridades que toman decisiones, siempre tenemos en la mente los efectos que dejó el fenómeno del niño en 97-98 y 81-82. Fueron relacionados con las precipitaciones. Entonces, cuando nos decimos hay que prepararse para llegar al fenómeno del niño, entonces nos preparamos para un evento de precipitaciones. Y no tendríamos por qué esperar de que empiece a llover para comenzar a hacer lo que debimos haber hecho antes. Entonces, ahora tenemos mayor tecnología, mayores fuentes de información, mayor acceso a conocimiento y estamos haciendo los anuncios del caso para esas medidas de preparación. Y las preparaciones son de todos los niveles. Claro, aquí involucra no solo al gobierno nacional, a sus instituciones científicas, sino también y de manera especial a los gobiernos locales, que deben estar funcionando a plenitud. Todos los municipios, no 77, no 85 unidades de gestión de riesgos, sino ojalá todos los municipios frente a esta amenaza que se cierne. Así es, los planes de prevención de riesgos de los GAT son planes que hay de diferentes niveles. Hay planes que están preparados para la siguiente época climática y planes que están preparados para eventos adversos. Entonces, esta es la oportunidad de poner en práctica desde el primer nivel para la siguiente época climática y luego activar para el evento adverso, ¿no? Entonces, todos los deben de tener sus planes y deben de estar trabajando sobre los cuales, ver qué obra le falta y además trabajar mucho con la historia. ¿Dónde específicamente pasaron los mayores impactos? Solo por lluvia. ¿Dónde fueron? En este lugar específico, en esta quebrada, en esta cuenca, ¿dónde fueron? Y ahí centrar sus esfuerzos para corregir esa que nos cuenta la historia. Ahora, dentro de los aportes científicos que se entregan, ¿cuánto ayuda la Comisión Permanente del Pacífico Sur, en donde están Ecuador, Perú, Colombia, Chile, como organismo regional que intercambia información técnica y también emite boletines conjuntos? La Comisión Permanente del Pacífico Sur es un ente que está coordinando actividades entre los países, o sea, para que cada país no mantenga
para que todos los países mantengamos una visión clara hacia lo que se está monitoreando. La Comisión Permanente del Pacífico Sur, uno de sus monitoreos es el evento del Niño. Tiene algunos planes, otros son, recursos en el mar. Entonces, lo que busca la Comisión es unificar sus análisis, compartir información, que los diálogos entre los investigadores de diferentes países sean más rápidos y que sean todos con una misma visión regional. Es a través de este ente, semana previa, 15 días previamente, se realizó una reunión de carácter internacional y donde todos los países expusieron sus criterios sobre el evento del Niño. Y ese es el momento clave donde nos recordamos de que el evento del Niño no impacta igual a Colombia, no impacta igual a Ecuador, no impacta igual a Chile. Y es a través de esta Comisión Permanente del Pacífico Sur que podremos tener mayor contacto con los colegas de la región. Doctor Hernández, hemos leído que los eventos derivados del fenómeno del Niño de alta intensidad suelen ocurrir cada 10, cada 15 años. El último en el caso del Ecuador fue entre el 2015 y 2016 u otro. El 82-83, 97-98 y 2015-2016 tienen eso en común, que su cantidad de energía disponible, o sea, la anomalía de la temperatura del mar, fue muy similar, tanto en el tiempo como en la cantidad. La diferencia entre los tres es que en el 2015-2016 el régimen de lluvias no fue tan cambiado, tan impactado, y por ende no dejó muchos impactos sobre todas las infraestructuras o sobre la comunidad. Pero los tres eventos como tal, si lo analizamos físicamente, fueron muy similares y podría considerarse que el 2015-2016 fue el último evento de mayor magnitud. También hemos leído que los expertos señalan que un fenómeno fuerte en el Pacífico no necesariamente implica impactos fuertes para el Ecuador o Colombia o Perú. Exactamente, es que debemos de tener claro es que el Niño como tal es un calentamiento en la superficie del mar, una elevada temperatura del mar. Y lo que ocasiona esto no necesariamente va de la mano con este calentamiento, o sea, lo que ocasiona cambios en la precipitación, cambios en los regímenes de temperatura, cambios en la distribución de organismos, no necesariamente es producto de este calentamiento en gran tiempo y espacio. Los organismos pueden migrar por otras condiciones, por falta de alimento. El régimen de precipitación puede cambiarse porque vinieron procesos exteriores sobre la atmósfera, no sobre el océano, y hicieron cambiar los regímenes de precipitaciones. Entonces, hay que separar el Niño, calentamiento de la superficie del mar, y los impactos no necesariamente van de la mano. Entonces, hay estudios que muestran que el Niño hizo alterar los cambios en las precipitaciones en Ecuador, pero ese cambio solo lo explica con un 45%. Entonces hay un 55% que cambió, que no necesariamente está explicado por el Niño, puede haber sido explicado por cambios en la atmósfera. Ahora, uno de los indicadores importantes para proyectar el fenómeno del Niño es este crecimiento de la temperatura en el mar. El Niño tiene algunas formas de medirse. Entonces, uno es la temperatura del mar y es el más común, el más accesible y el que más, inclusive, más didáctico para todos. Pero hay indicadores atmosféricos, hay indicadores de organismos, hay indicadores mixtos. Entonces, uno de sus indicadores. Y sobre ese indicador de la anomalía de la temperatura del mar, existen diferentes metodologías para llegar a un indicador. Puede ser un espacio junto a nuestras costas, puede ser un espacio más lejano a nuestras costas, puede ser un espacio totalmente fuera en el Pacífico Central. Entonces, son diferentes espacios y la variable es la misma, ¿no? Entonces, el más común, el que más didáctico y más probado es la anomalía de la temperatura superficial del mar. Y los estragos en el caso ecuatoriano es evidente que se traducen en las fuertes precipitaciones.
Por ejemplo, ahora tenemos una anomalía de la temperatura del mar de aproximadamente de 1.5 a 2 grados Celsius. Entonces, este es un indicador estadístico, es una media estadística. Y esta anomalía, esta desviación, no necesariamente hace que haya un cambio en las precipitaciones. Pero, si este indicador está entre diciembre o entre marzo, este indicador va a mantener relación con los regímenes de precipitaciones. Entonces, el indicador como tal es una métrica estadística, pero va a depender del tiempo en el que se la esté analizando. Ahora, no, porque los procesos que producen precipitación ahora ahora no están, pero sí están en diciembre, enero y febrero, los que pueden ser mayor con esta anomalía de la temperatura del mar. ¿Y por qué ese comportamiento diferente en el caso ecuatoriano, como usted ha señalado, doctor Hernández, podría traducirse en fuertes precipitaciones? En cambio, en el caso de Colombia, posibles fuertes sequía. En Colombia y el Ecuador están, entre comillas, gobernadas, las precipitaciones están gobernadas por un proceso atmosférico que se llama zona de convergencia intertropical. Este proceso atmosférico depende de la intensidad de los vientos. Cuando los vientos son más débiles, esta zona de convergencia tiene hacer su migración hacia latitudes ecuatoriales, o sea, deja de estar en Colombia y se viene hacia el Ecuador. Cuando los vientos son más débiles, cuando los vientos son más fuertes, este proceso se va más hacia el norte, o sea, deja de estar en Ecuador y se va hacia Colombia. Cuando es un evento del Niño, los vientos son más débiles, entonces por más tiempo este proceso está más hacia el Ecuador, o sea, está dejando la fuente de aguas, en la fuente de precipitación, no está allá en Colombia, está más hacia el Ecuador. Al contrario, cuando hay vientos fuertes, y esto está relacionado con la Niña, la zona de convergencia está más hacia Colombia y a ellos les ocasionará un cambio positivo en las precipitaciones cuando el viento es fuerte y la zona de convergencia esté muy permanente sobre sus latitudes. Y en el caso ecuatoriano, el mayor impacto tiene que ver con las provincias del litoral. En la costa, este proceso atmosférico, zona de convergencia intertropical, está principalmente actuando sobre la costa del Ecuador entre diciembre y abril. Entonces, tiene mayor que ver en ese tiempo y en ese espacio. En la sierra y en el oriente son otros procesos que no necesariamente van de la mano con la zona de convergencia intertropical. Son esos procesos de generación de humedad que viene desde la parte amazónica hacia la Amazonía mismo y hacia la cordillera y la parte de la sierra del Ecuador. Y hay otras poblaciones que están a 800 o 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿También pudiera llegar el impacto? Sí, también podría llegar el impacto, o sea, el cambio en los regímenes de precipitaciones. Entonces ya está algo comprobado y relacionado de que los cambios en las precipitaciones no necesariamente se rigen al filo costero, también pueden ser hacia comunidades hacia el interior. Recordemos que mientras más nos acercamos hacia la sierra, tiene una menor influencia la zona de convergencia intertropical, pero tiene una mayor influencia el aporte de humedad proveniente del oeste de la Amazonía. Entonces ahora imaginémonos que tenemos una mayor aporte de energía de la zona de convergencia y también tenemos aporte de la humedad natural de la Amazonía. Entonces son dos cosas que se están fusionando y podrían ocasionar impactos hacia poblaciones que están alejados de la costa del Ecuador o 800 hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. Doctor Hernández, ¿qué recomendaciones formularía si estamos a portas al impacto del fenómeno del Niño? ¿Cómo debiéramos organizarnos todos? Aquí involucra al Estado ecuatoriano, no solo a las entidades que nos guían con sus informes científicos, sino también con las propias instituciones y los hogares. Sí, lo importante es que el Estado y todas las instituciones que conforman el Estado, los entes, el Ministerio de Agricultura, la producción de energía, ellos tienen información suficiente sobre qué es lo que ha pasado en otros eventos. Entonces, lo que deben hacer es tratar de que eso que ya ha pasado en otros eventos no les vuelva a pasar, ¿no? Entonces, a través de los planes de contingencia que tengan, los planes emergentes, los planes de mantenimiento normal. Entonces, no tendrían por qué estar
esperando una nueva información técnica cuando ya tienen información técnica suficiente y tienen información histórica suficiente para corregir lo que ya les pasó, ¿no? Entonces, eso. Por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil se inunda, pero no se inunda toda la ciudad. O sea, hay sectores específicos en la ciudad de Guayaquil que se inundan cuando llueve y coincide con una marea alta. Entonces las autoridades locales ya las tienen identificados cuando pasa esto. Es una coincidencia que llueve y justo coincide la marea alta. Perfecto. Entonces vamos a ver como entidades de la ciudad qué podemos hacer, qué tenemos que hacer para que eso no vuelva a ocurrir. No podemos controlar que llueva cuando es marea alta, pero sí podemos controlar los desfogues en esos espacios que son específicos y están monitoreados. O sea, los impactos en las inundaciones de Guayaquil no son nuevos, han sido recurrentes y están localizados. Bueno, por eso la prevención, por ejemplo, la limpieza de las alcantarillas, los sumideros, a fin de que estén expeditos para la salida del agua. Así es, esa es una medida de mantenimiento sería, ¿no? Y una medida de prevención sería, o sea, ya inculquemos a la comunidad de dejar de echar desechos en las calles, que eso al final termina repercutiendo en un impacto de las lluvias, que luego le decimos que es un impacto del fenómeno del Niño, pero son dos cosas diferentes. Ahora, los planes de contingencia que usted señalaba tienen que estar debidamente actualizados frente a posibles nuevos impactos que pudieran producirse. Sí, entiendo que cada entidad estatal o inclusive cada empresa privada, ¿no? Tiene sus planes de contingencia, es entendible eso que tengan. Entonces, estos se activan cuando alguien les avisa, va a haber un evento natural que podría impactarnos de otra manera. Entonces, todas las entidades estatales, las empresas privadas necesitan un anuncio oficial, ¿no? Alguien que les dé como el aviso previo. Va a haber, y ese es el INOCAR, con el Comité Nacional del FEN, les avisa. El clima en el Ecuador va a ser impactado producto de este evento del Niño. Por favor, tomen las precauciones del caso en estos sectores, ¿está? Y se les da los avisos necesarios. Entonces, y ahí cada empresa, cada municipio activa su plan de contingencia, su plan de prevención. Bien, al doctor Freddy Hernández, investigador oceanográfico INOCAR, le agradecemos la atención a la revista de Opinión Democracia. Es bueno prevenir antes que lamentar. Muy amable, doctor Hernández. Muchas gracias, muy buen día. Felicidades a toda la audiencia. Muy gentil. 7